En esta emisión continuaremos con el estudio iniciado en el episodio anterior sobre herramientas básicas de análisis financiero, específicamente en lo que respecta a los índices económicos financieros. Un índice es un indicio o señal de algo que cuando se trata de una expresión numérica corresponde a la comparación entre dos cantidades. En el ámbito de los negocios, un índice financiero se define como la relación entre dos cuentas o grupos de cuentas del estado de situación financiera o del estado de resultados, dando como producto un cociente, siendo el objetivo fundamental de este tipo de análisis la interpretación de las correspondencias numéricas existentes entre diversos valores que figuran en los estados financieros. Dicho lo anterior, comencemos entonces. ¿Cómo están? Les habla Andrés Grisanti Belandria, encargado y responsable de este podcast, espacio radiofónico en el cual desarrollaremos episodio a episodio distintas e interesantes temáticas administrativas, gerenciales y financieras del mundo empresarial. Este medio digital está destinado para propietarios de empresas familiares, accionistas de pequeñas y medianas empresas, pymes, emprendedores y para docentes y estudiantes universitarios de carreras administrativas y financieras, así como también a todos quienes estén atraídos por tópicos vinculados al ámbito de los negocios. Episodio número 53, segunda temporada. El análisis financiero y la toma de decisiones empresariales. Entrega 3 de 4. Índices financieros. En el episodio anterior, el número 52, se desarrolló lo relativo a herramientas básicas de análisis financiero. En primera instancia, se estudió el estado de flujo en efectivo, así como también los métodos de análisis horizontal y vertical de estado financiero. Para esta oportunidad estaremos abordando, como ya se señaló, lo relativo a los índices financieros. Debemos acotar igualmente que se incluyen unas presentaciones de esta temática de índice financiero que servirán de complemento a los audioescuchas que quieran profundizar sobre este tópico. Ratios financieros. Ratio es un vocablo latino reconocido por la Real Academia Española que se utiliza como sinónimo de razón en el sentido de cociente de números o de cantidades comparables. El ratio o la razón son términos sinónimos de índice, del latín index, el cual significa indicio o señal de algo, y que desde la óptica matemática se trata de la expresión numérica de la relación entre dos cantidades. Los índices financieros indican la proporcionalidad que existe entre una cuenta o grupo de cuentas del estado de situación financiera o del estado de resultados, cuyo resultado se muestra en términos porcentuales y se interpreta como la participación dentro de un total. El estado de situación financiera está asociado a las razones de liquidez, eficiencia y a los índices de endeudamiento, en tanto que el estado de resultados está asociado a las razones de productividad, desempeño y eficiencia. El objetivo fundamental del análisis a través de la aplicación de las razones es la interpretación de las relaciones numéricas que existen entre los diversos valores que figuran en los estados financieros. Entre estos diversos valores que constituyen los estados financieros
Existen un conjunto de relaciones que pueden servir para determinar los vínculos interdependientes entre las cifras utilizadas, lo cual permitirá plantear observaciones sobre la estructura financiera y productividad de la empresa. Este análisis a base de razones también puede utilizarse para determinar probabilidades y tendencias, así como mostrar la fortaleza y o debilidades del negocio. Las razones, los ratios, los índices financieros se pueden mostrar, clasificar, presentar de acuerdo al uso y utilidad que se les da. Por lo que, según esto, la clasificación podría ser como sigue: índices de liquidez o de solvencia a corto plazo, ratios de eficiencia, actividad, razones de endeudamiento e índices de rentabilidad. Iniciemos con los índices de liquidez. La solvencia a corto plazo está relacionada con las razones de liquidez, entendiéndose la misma como la capacidad de una compañía para convertir activos diferentes al dinero en efectivo, o la capacidad de obtener efectivo para cumplir con las obligaciones corrientes. La liquidez aplica al corto plazo, esto es, periodos de un año o menos. Las características del ciclo financiero, los distintos grados de liquidez de los activos que tiene una compañía se deben, por una parte, a la naturaleza propia del activo en sí y por otra, obedecen a las particularidades de las operaciones de las empresas según su giro de negocio, lo cual afecta a cada activo, situándolo a una cierta distancia y tiempo de su llegada a convertirse en efectivo. De acuerdo a lo indicado, los activos corrientes a corto plazo podrían distinguirse como sigue: 1. Disponibles, el efectivo e inversiones temporales convertibles en dinero en breve lapso. 2. Exigible, las cuentas por cobrar. Y 3. Realizables, los inventarios. Un aspecto vital para analizar la liquidez es qué tan convertible en efectivo son los activos corrientes y qué tan exigibles son los pasivos. Y ello dependerá en buena medida de la naturaleza del sector donde esté ubicada la empresa. A estos efectos, el ratio más completo y utilizado es el índice de solvencia a corto plazo, el cual es igual a los activos corrientes sobre los pasivos corrientes. Se utiliza para medir la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones corrientes a partir de sus pasivos corrientes. No existe un valor predeterminado para que la razón corriente pueda interpretarse como conveniente en términos generales, ya que ello dependerá de las circunstancias particulares de cada empresa. Pero como mínimo, los activos circulantes siempre deben superar a los pasivos a corto plazo. Otros índices complementarios de este ratio de solvencia a corto plazo son los índices del ácido y el índice del superácido. El índice del ácido es igual a activos corrientes menos inventario entre pasivos corrientes. El ratio del ácido es un índice de liquidez más fuerte que el de solvencia a corto plazo, y el mismo se encuentra dividiendo los activos corrientes más líquidos, efectivos, títulos negociables y cuentas por cobrar, entre las obligaciones corrientes. El inventario no se incluye en esta razón porque usualmente toma cierto tiempo convertir el mismo en efectivo. Los gastos prepagados tampoco se incluyen debido a que no son convertibles en dinero.
y por tanto no están en capacidad de cubrir las obligaciones corrientes. La interpretación de este índice se hace a partir de cuántos activos se tienen de fácil disponibilidad sin tener que recurrir a la venta de los inventarios, ya que se considera que de las cuentas por cobrar se puede disponer con una sola actuación, la de exigir el pago, mientras que los inventarios requieren la realización y exigibilidad, esto es, dos operaciones. Lo que respecta a la prueba del superácido, este índice de solvencia inmediata también, como se identifica, se determina según la suma del efectivo más valores a corto plazo entre pasivos corrientes. Mide la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones a corto plazo con la disponibilidad de efectivo en caja y banco, así como los títulos valores de rápida disponibilidad sin incluir otros activos corrientes. Esta razón es el extremo de los índices de liquidez y empareja el dinero disponible y cuasi disponible de la compañía versus las deudas corrientes contraídas. La prueba del superácido también es conocida como el ratio de liquidez absoluta o razón de tesorería y es el índice más riguroso, ya que mide la capacidad efectiva de pago de la empresa en el plazo inmediato. Pasemos ahora a revisar las razones de actividad. Las razones de eficiencia o índices de actividad también son conocidos como ratios de rotación y miden la utilización por parte de la empresa de los activos para generar ingresos y utilidades. Entre más alta la rotación, más eficiente está la empresa manejando sus activos. En toda actividad empresarial es preciso estar al tanto de la eficiencia con la que se utilizan los insumos, los activos y se gestionan los procesos, resaltando que la eficiencia está referida a la relación que existe entre el valor del producto generado y los factores de producción utilizados para obtenerlo. Los indicadores de eficiencia sirven como orientadores para la gerencia sobre el avance en el logro de los objetivos financieros, así como del grado de conversión de activos en flujo de efectivo para el cumplimiento de las metas trazadas a este respecto. Entre algunas de las razones de eficiencia que podríamos mencionar, tenemos la rotación de cuentas por cobrar, periodo promedio de cobro, rotación de proveedores, periodo promedio de pago, rotación de inventario, rotación de activo fijo, rotación total de activos. Por ejemplo, respecto a las razones de las cuentas por cobrar, las mismas consisten de las rotaciones de cuentas a cobrar y el periodo promedio de cobro, el cual es el número de días que se mantienen pendientes por cobrar. En lo atinente a los ratios de los inventarios, las empresas deben tener suficientes existencias para satisfacer las necesidades de sus clientes y de sus operaciones. Sin embargo, al mismo tiempo, una cantidad excesiva de inventario reduce la solvencia a corto plazo, al limitar los recursos. Y para medir y controlar esto, los índices relacionados con los inventarios son de gran utilidad. Seguidamente pasemos a revisar los ratios de estructura. Como fundamentación de las razones de estructura, se debe tener en consideración que los medios de acción de una empresa tienen dos orígenes. Uno, el de los dueños o accionistas, y el otro,
los prestamistas o proveedores, por lo que es conveniente determinar la proporción de capital propio y ajeno que funciona en una empresa. Sobre este particular, debe señalarse que los documentos de propiedad sobre el total de activos de una empresa se divide en dos grupos. Uno, los derechos de los acreedores, y dos, los derechos de los propietarios. Específicamente, en lo atinente al endeudamiento con terceros, hay que tener muy en cuenta el concepto de apalancamiento financiero, el cual se refiere a hacer uso de fuentes de financiamiento distintas al capital propio de los socios, a fin de aumentar la rentabilidad de la empresa. Lo anterior implica pedir prestado a bancos u otras instituciones financieras, tanto a corto plazo como a largo plazo, lo cual plantea que estos fondos nuevos generarán un gasto de intereses. Una de las razones más relevantes de los ratios de estructura es el índice de solvencia, el cual muestra la capacidad de una empresa para hacer frente al pago de todas las deudas contraídas por la empresa. El ratio de solvencia se calcula dividiendo el activo total entre el pasivo total. Teniendo en cuenta el concepto de liquidación, esta razón involucra la garantía total de los activos al momento de liquidarse o realizarse el pago general de todos los pasivos, antes de considerar el pago del patrimonio. Otra medida significante de la solvencia es la razón deuda a patrimonio, ya que un alto grado de deuda en la estructura de capital podría hacer difícil para la compañía cumplir con sus cargos financieros y con el principal en el momento del pago. Una alta posición de deuda puede resultar en una menor flexibilidad financiera, en el sentido de que será más difícil obtener fondos durante estrecheces económicas en los mercados de dinero. La razón de deuda a patrimonio se calcula entonces dividiendo el total de obligaciones entre el patrimonio de los socios. Con una alta posición de deuda, se asume el riesgo de quedarse sin efectivo bajo condiciones adversas. Asimismo, la deuda excesiva puede resultar en una menor flexibilidad financiera, en el sentido de que será más difícil obtener fondos durante estrecheces en los mercados de dinero. Finalmente, revisemos lo atinente a los índices de rentabilidad. Un indicador de buena salud financiera es la capacidad de la compañía para generar tanto una utilidad satisfactoria como un retorno adecuado sobre la inversión. La capacidad de una compañía para obtener utilidades depende de la eficacia y eficiencia de sus operaciones, así como de los recursos de que disponga, por lo que los análisis de rentabilidad deben enfocarse en la relación de los resultados de las operaciones y los recursos disponibles de la empresa. Los inversionistas estarán reacios a entregar su dinero a una entidad que tiene pobre potencial de generar utilidades, debido a que el valor de sus acciones y el dividendo potencial se afectarán adversamente. Los acreedores permanecerán fuera de compañías con deficiente rentabilidad, ya que las cifras adeudadas a ellos podrían no ser pagadas. Dentro de los índices de rentabilidad de relevancia podríamos señalar, entre otros, el margen de utilidad,
el retorno en el total de activos, el retorno en el patrimonio de los propietarios, el dividendo por acción, las utilidades por acción, el payout, que es el dividendo entre el beneficio neto, así como el índice DuPont, que se calcula dividiendo las ventas entre el activo total y el resultado de esto se multiplica por la utilidad neta entre las ventas. De estos índices de rentabilidad vamos a destacar lo concerniente al margen de utilidad, cual se calcula dividiendo la utilidad neta entre las ventas netas. La razón de utilidad neta a ventas netas se llama margen de utilidad e indica la rentabilidad generada por los ingresos, y de aquí que sea una medida importante del desempeño de operación. La rentabilidad sobre las ventas es la relación que existe de las utilidades después de ingresos operacionales y gastos no operacionales e impuestos, que puede contribuir o quitar la capacidad para producir rentabilidad sobre las ventas. En épocas de recesión, las utilidades están reforzadas por actividades no operacionales o propias del objeto principal de la compañía. Si un índice de este tipo es alto, por lo general debe seguirse por ese camino, pero si por el contrario el mismo es bajo, no es bueno. Y entre otros aspectos deberían revisarse los costos y gastos, así como evaluar las expectativas de ventas. Hasta aquí este episodio, agradeciéndoles su atención e invitándoles para nuestra próxima emisión, la cuarta y última de este aparte, relativo al análisis financiero y la toma de decisiones empresariales. Y el episodio versará sobre el análisis financiero en la era digital, el impacto de la tecnología en este contexto. Saludos. Muchas gracias por su atención, apreciados oyentes. Yo, Andrés Grisanti Velandria, responsable de este espacio digital, confío en que el tiempo dedicado por ustedes haya servido para escuchar y reflexionar sobre la temática escogida por nosotros y puesta a su disposición. Si el material aquí compartido resultó de su interés y complacencia, los invito a que se suscriban a este podcast, Reflexiones Administrativas, Gerenciales y Financieras, así como lo difundan con personas allegadas a ustedes, interesadas en asuntos relacionados con el mundo empresarial. Igualmente, si desean profundizar en los temas aquí desarrollados, pueden visitar mi blog personal, el blog de Andrés Grisanti B. Saludos, seguimos en contacto.